Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Doctora Dombrowski, todo suyo el micrófono. ¿Qué tal, don Luis? ¿Qué cuenta? Don Luis Torres. ¿Aquí? Acá estamos. Disociándome de Medina. Estamos con el tema del tiempo. El tema del tiempo y lo que convocó hoy era la cuestión, ¿existe? ¿Existe? Resulta ser que, amén de todas las investigaciones científicas que se vienen haciendo y que Einstein probó que el tiempo no existe, al menos en los agujeros negros no existe, es posible reducir las fórmulas matemáticas de forma tal que no existe un espacio común o un tiempo común. Por ejemplo, en los agujeros negros, que justamente lo que se chupa es la energía, no se daría esa situación. Ha habido estudios de todo tipo, tamaño y color, y lo más cercano que se puede llegar a decir, porque es evidente que el universo viene cambiando. O sea, al margen de los seres humanos, hay toda una cuestión, por ejemplo, en la geología, cuando se estudia, cuando se ve la geología, o sea, hay algo, ¿no? Incluso se dice que el universo está en expansión. Y todo esto implica la idea de tiempo. Todo esto implica esa noción de un movimiento, de un cambio y demás. La cuestión es que esto, lo que más nos podemos acercar es con respecto a dar esta idea de tiempo, es la cuestión de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia el movimiento, ¿sí? Los cambios que se producen en sistemas que pueden ser cuerpos o gaseosos o líquidos. Y estos sistemas cambian, varían a diferentes variables como son la presión y la temperatura. Entonces, lo más cercano, digamos, a esta idea de tiempo es la cuestión de la entropía. Esto de la entropía es una diferencia donde se habla del calor, la temperatura, o sea, esas son las variables, ¿no? Presión y temperatura. Entonces, lo más cercano a esta idea de tiempo, de movimiento, es cuando un cuerpo con más temperatura le transmite a un cuerpo más frío, absorbe esa energía. O sea, uno más caliente, el más frío absorbe la temperatura, como usted con sus pies fríos, ¿no? Ese movimiento, esa diferencia, es lo que se llama el delta, digamos, de ese sistema, como un cuerpo le transmite al otro. Y eso es lo que nos podría dar un poco la idea de este movimiento. Es más, eso es en términos de energía, en términos de estas leyes de la termodinámica. Se han hecho estudios en los que ponen incluso una persona con relojes, hoy está comprobado eso, relojes súper precisos, que no solamente marcan
los segundos, sino también los milisegundos y todavía más precisos. Entonces, si salen una persona que está sobre la superficie de la Tierra y el otro se pone en un helicóptero o bastante lejos, digamos, cuando se vuelven a juntar, el, el de arriba tiene diferencia ese reloj con el que quedó sobre la superficie de la Tierra. O sea, eso nos da la pauta, eso nos comprueba que no hay un tiempo único, no hay, no hay un universal de tiempo y por ende no hay un universal de espacio. O sea, si uno pudiera o puede irse a otro planeta o queda dando vueltas, circundando la Tierra, cuando regrese va a haber diferencia de tiempo entre uno y el otro y el organismo habrá envejecido más o menos de acuerdo a lo que sucede. Entonces, digamos, desde la física, desde la ciencia, se comprueba esto, que la idea que solamente de que había un espacio único y un tiempo único es solamente para la geometría de Euclides, euclidiana, acá sobre la superficie de la Tierra, donde hay cuestiones como, por ejemplo, las paralelas no se tocan, ¿no? O sea, son paralelas. Mientras que en el universo esto eh, no es así. La ciencia que estudia todas estas cuestiones de las formas en el universo es la topología. Y es esa que no rige, por ejemplo, lo mismo que la geometría. Entonces, con la topología, que es algo que desde el psicoanálisis Lacan está aborda en los últimos seminarios, trabaja con el tema de la topología y los nudos. Es una teoría dentro de lo que es la topología. Ahora bien, sí, ok, está todo muy clarito, bueno, existe y toda la historia. Pero la situación es que ahora estamos acá charlando y yo me acuerdo que ayer juntos hicimos esto y lo otro y planeamos para mañana hacer esto y lo otro. O sea, que no me vengan con el cuento de que el tiempo no existe, porque el tiempo existe. También me acuerdo cuando yo era chica, usted no se acuerda cuando... No ¿Habrá existe, nacido viejo? no existe, sí, me voy rejuveneciendo conforme pasa Ay, el... ¿se acuerda? El extraño caso de Brad Pitt hizo esa película. De no sé quién, Joe Black no. El extraño caso de aquel que había nacido viejo y moría bebé. Era así, ¿no? Era muy interesante esa historia. Algo con Dalton, pero no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que existe eso. Existe, es algo, ¿no?, que nosotros pensamos, o sea, sentimos, tenemos la convicción. Eso es lo que generalmente nos pasa. O sea, nosotros desde nuestra propia experiencia, desde ahí juzgamos, evaluamos todo el mundo. O sea, desde nuestra óptica, desde donde estamos parados, esos anteojos, por así decir, con esa herramienta,
evaluamos a todo el mundo. Lo típico es que nosotros no podemos creer que alguien sea tan hijo de puta. O sea, porque como uno no es capaz de hacerlo, supone que eso no se puede hacer y que no puede haber alguien que lo pueda hacer, ¿no? Eso es típico del neurótico, o sea, que creemos que somos todos como uno, digamos. Pero bueno, eso es una disquisición al margen. La cuestión del tiempo tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con uno y cómo se relaciona con el otro. O sea, cuando uno, ¿desde cuándo uno empieza a tener esa idea de tiempo? Porque está claro que el, el hijo de uno, cuando es chiquito, dice, ayer vamos a ir a ver a la abuela. Y uno le corrige y dice, no, mi amor, mañana. O a la inversa, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de tiempo es algo que se va adquiriendo. Esto ya lo vieron los filósofos, ya lo trabajaba Kant, ya lo trabajaron todos, toda la historia de la filosofía, esta idea del tiempo, del espacio y del tiempo. Entonces, ya tenemos una idea de que el tiempo es de cada uno. No hay un tiempo común, un tiempo universal de todos, lo mismo que el espacio, ¿sí? Y que uno lo va aprendiendo, uno lo va, no aprendiendo, uno lo va estructurando, uno eh, lo va metiendo dentro de uno. Otro ejemplo para ver el tema de cómo está relacionado espacio y tiempo es como, por ejemplo, cuando uno le dice a los chicos, bueno, yo te dejo ir a tal lado y uno lo acompaña para que aprenda a cruzar una avenida. Y entonces uno le dice, dale, ahora que los autos vienen lejos. O sea, uno puede poder relacionar la distancia con la vista. Uno aprendió a relacionar la distancia con el tiempo. Y eso el chiquito no lo sabe hacer. Entonces, eso lo va aprendiendo con el tiempo, digamos. Entonces, espacio y tiempo es algo que se van aprendiendo. Entonces, lo que quiero tomar ahora es esta cuestión de cómo hace uno para aprender esto del tiempo. Yo sé que aprendizaje en psicología y en psicoanálisis se hace la diferencia, pero no me quiero poner tan precisa, porque creo que la palabra aprender es algo que es entendible. O sea, no. Entonces, ¿cómo se hace para que uno pueda calcular cuánto tarda en que un auto llegue hasta donde está uno y si uno tiene tiempo no para cruzar o no? ¿Cómo hace eso? Bueno, eso se empieza a estructurar desde siempre, desde la mirada y la voz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con estos objetos pulsionales, que son la mirada y la voz, con ellos, con la mirada, voy a empezar a conocer, a entender, a aprender la cuestión de la distancia. Y con la voz voy a empezar a aprender esta cuestión de también, ¿no? De la cuestión del tiempo. Espacio y tiempo se estructuran relacionados a partir de estos objetos pulsionales, como son la mirada y la voz. ¿Cómo sabemos que esto es así? Es muy simple. Al bebé recién nacido,
esa voz que vino escuchando, aunque sea lejana, esos sonidos que él venía escuchando cuando estaba en la panza de la mamá, escuchaba esa voz. Cuando está el bebé recién nacido, está en su cunita y la mamá le habla, el bebé empieza a girar la cabecita para el lado de donde viene el sonido. Y después de 40 días, que durante 40 días está todavía el sistema nervioso, donde van llegando todas las improntas, se van a ir produciendo las improntas por este encuentro que tienen con el gran otro, ¿no? con el entorno, digamos, está todavía abierto. Y la mirada va a ir también, van a ir quedando esas marcas en el sistema nervioso, y no solo en el sistema nervioso, sino en la subjetividad en ciernes, dijera Freud, en ese aparato psíquico empiezan a quedar las marcas de la voz y las marcas de la mirada de ese objeto pulsional. Entonces, cuando Freud nos cuenta en la interpretación de los sueños, la vivencia de satisfacción, él lo remite al objeto pulsional que es el que se brinda, ¿no es cierto?, con la nutrición, o sea, con la teta. Y habla del hambre y de la nutrición. Pero esto es aplicable a todos los objetos pulsionales. No solamente a la nutrición, sino también va a ser para la voz, para la mirada y para todo lo que tiene que ver con la erogenización, o sea, esto de la piel, esto del músculo, todo esto que después va a dar lugar al control de esfínteres, al equilibrio, al movimiento, al andar, a todo lo que tiene que ver la cuestión muscular. Entonces, en esa vivencia de satisfacción, Freud nos dice que es tan fuerte la necesidad de ese otro, ¿sí? Es tan fuerte, que esa necesidad, o sea, estamos hablando de el tocar, la voz, la mirada y la nutrición. Es tan fuerte la necesidad de ese otro. Pensemos que estuvo en la panza de la mamá donde tenía todo provisto, digamos, ¿no? Entonces es tanta la necesidad de ese otro que queda una marca muy, muy fuerte. Entonces, que cuando ese otro brinda no solamente la leche o la comida, sino que lo mira, tiene que venir con algo del orden, del amor o del odio, porque amor y odio están en la misma línea, ¿no es cierto? No tiene que mirarlo como si fuera transparente, o sea, porque se dan casos que les dan el biberón y no los están mirando. O sea, tiene que ir con con eso que va llegando, ¿no?, al psiquismo. Tiene que quedar armada una vivencia de satisfacción, una marca de la satisfacción. Y dice Freud que la marca de la necesidad quedó anudada por siempre a la de la satisfacción. Entonces, cual vasos comunicantes, cada vez que se tenga la necesidad del otro, se va a buscar que se redite esa satisfacción. Pero la primera vez esa es única y es inolvidable. Entonces, se va a salir a buscar una satisfacción y se va a encontrar
cierto quantum de satisfacción, pero nunca va a ser el todo. Entonces ese pequeño resto, nos dice Freud, que eso es el deseo y que nos mueve a salir a buscar otra vez la satisfacción y otra vez la satisfacción. Entonces, quiero hacer hincapié en esta cuestión de que tiene que venir ese bebé, tiene que estar en el lugar del objeto de deseo para esos padres, porque no es solamente la madre. Pensemos en estos 4 objetos pulsionales. Tiene que estar la voz del padre, tiene que estar la mirada del padre, tiene que estar también, ahora, hoy en día también los padres alimentan a los chiquitos y los limpian y los erogenizan. Los dos, esos objetos primigenios, tienen que ir en esa atención al bebé, tienen que ser mirados, tienen que ser recortados, tienen que ser vistos con amor o con odio, insisto, pero no indiferentes, no tienen que ser como si fueran unas cosas que uno tiene que automáticamente alimentar. Entonces, eso es lo que va a generar que queden estas marcas, este deseo, esto de querer ser visto, de querer ser oído, de querer ser alimentado, de querer ser tocado. ¿Sí? Entonces, cuando no se tiene eso, cuando el otro no da eso, se reclama. Entonces, tenemos así dadas las condiciones para que aparezcan estas primeras nociones del lugar, ¿sí? De la distancia, del tiempo, del espacio. Se estructuran con la voz y con la mirada. Yo diría de parar acá, porque quisiera retomar cuando no se dan esas cosas, qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero creo que ya queda esbozado más o menos el tema. ¿Qué le parece? Muy bien, sí, sí. Más Bueno. o menos quedó usado el asunto. Ok, Bueno, listo. Nos encontramos muy entonces interesante. Sí. El próximo domingo a esta hora. Y cuídense. Eso. Cuídense. Cuídense. Bueno.